Hola, les damos la bienvenida a la última clase del curso ¿Por qué comemos lo que comemos? Como les comentamos en la clase pasada, en esta ocasión vamos a estar discutiendo distintas estrategias que se han implementado a nivel internacional y nacional para promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles y principalmente para abordar barreras para el cambio de hábitos vinculadas con los distintos componentes del sistema alimentario. Por lo tanto, vamos a ir discutiendo estrategias que tengan que ver con los distintos elementos del sistema, ¿sí? En primer lugar, vamos a tratar de abordar estrategias que nos permitan aumentar las competencias relacionales, funcionales y críticas de las personas, es decir, aumentar su alfabetización alimentaria. Luego nos vamos a ir moviendo hacia los otros componentes del sistema, en primer lugar, en relación a aquellos entornos con que las personas se relacionan, ¿sí? Que son parte de esos entornos, como los entornos alimentarios personales. En este caso vamos a discutir algunas estrategias que se usan para aumentar el acceso económico a los alimentos. Y luego, en lo que tiene que ver con los entornos socioculturales, lo que se ha implementado son básicamente campañas de comunicación que la clase pasada estuvimos discutiendo en el contexto de las teorías de cambio de comportamiento. Eh, la última parte de la clase entonces va a estar centrada en cambios en las cadenas de suministro y en los entornos alimentarios, ¿sí? O sea que vamos a recorrer de una forma rápida y resumida todas estas estrategias y vamos a estar discutiendo algunos elementos que tienen que ser considerados en el diseño de estas estrategias para efectivamente lograr cambios en el comportamiento alimentario de la población. Así que, en primer lugar, tenemos la presentación de Raquel Palumbo, que se va a centrar en aquellas estrategias orientadas a aumentar las competencias relacionales, funcionales y críticas. En segundo lugar, vamos a tener a Jerónimo Brunet, que nos va a presentar brevemente estrategias para mejorar el acceso económico a los alimentos. Y en tercer lugar, Alejandra y yo vamos a presentarles brevemente distintas estrategias vinculadas con las cadenas de suministro y los entornos alimentarios externos. Así que, en primer lugar, pasamos entonces a Raquel. En el marco del curso ¿Por qué comemos lo que comemos? En el encuentro de hoy vamos a compartir la temática de estrategias exitosas de promoción de hábitos saludables y sostenibles. Este título, de alguna manera, encierra una preocupación cotidiana de quienes trabajamos en alimentación y nutrición, de tratar de pensar cada día elementos que ayuden a la generación de estrategias exitosas para modificar comportamientos alimentarios no saludables. Esto es una temática que muchas veces está centrada en las personas, pero que en realidad es una temática que es de responsabilidad de los estados, ¿no? El tratar de lograr que los comportamientos alimentarios de las personas no dañen su salud. De cualquier manera, muchos de los elementos que vamos a compartir van a estar centrados en los individuos, pero siempre tratando de hacer el ejercicio de que las personas formamos parte de grupos, de comunidades, de países, de regiones, del mundo, y de alguna manera tratar de globalizar algunos de estos aspectos nos ayudaría a tener un mejor vivir. Es una temática que ya desde su título nos problematiza acerca de no cualquier estrategia, tiene que ser una estrategia exitosa, pero que además promueva. Entonces vamos a comenzar por trabajar algunos de estos conceptos que nos ayuden, por un lado, a ir delineando las estrategias y por otro lado, también ir tomando conciencia de de alguna manera, de la profundidad y de la complejidad que la temática tiene.
comenzamos por el tema estrategia, ¿no? Este vocablo que tiene que ver con, que proviene de lo que tiene que ver con lo militar, con el ejército, ¿no? Las estrategias en tiempos de guerra, las estrategias de organizar recursos para la compra, para el cumplimiento de un objetivo, por ejemplo, en conflictos bélicos. En este caso en particular, obviamente, la palabra está ubicada desde un lugar de ver de qué manera desarrollamos acciones que nos permitan alcanzar con el objetivo de modificar comportamientos alimentarios, de que se logren cambios en los comportamientos alimentarios o que se comience con el desarrollo de procesos para lograr esos cambios. Es como allí pusimos el arte, justamente tiene que ver con esto, con la creatividad para que coordinar acciones que nos permitan lograr con ese objetivo. Pero no alcanza con la estrategia, por lo que veníamos viendo recién desde el título, sino que aparece la promoción, ¿tá? O sea, no es una estrategia para cualquier cosa, es una estrategia para promover, en este caso para promover cambios de comportamiento hacia comportamientos alimentarios saludables y sostenibles. Y entonces acá en el tema de la promoción aparece la promoción como un proceso que le permita, o sea, desarrollar estrategias que le permitan a las personas incrementar el control sobre los determinantes de su comportamiento alimentario y las consecuencias que tiene. ¿Ah? O sea que las estrategias que se les planteen a las personas, a los grupos o a las comunidades o a los estados deben ir en esta línea, ¿no? Tratar de incrementar el control de los determinantes que generan los comportamientos alimentarios y sus consecuencias. Y acá aparece un elemento que creemos que es sustancial en todo este proceso, que es la participación social, ¿verdad? La participación de los colectivos, ¿no? Creemos que independientemente de que los comportamientos son individuales, también son grupales, también son regionales, también son mundiales, ¿verdad? Entonces, las estrategias tendrían que aportar a tratar de superar los elementos que nos determinan los comportamientos y sus consecuencias. Entonces, estos elementos nos parece que son sustanciales para seguir avanzando en una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo que nosotros estemos trabajando en el desarrollo de estrategias de este tipo? Bueno, justamente tiene que ver con desarrollar acciones que permitan revertir los problemas que tenemos, los problemas alimentarios y nutricionales. O sea, los profesionales de la salud, los profesionales de la nutrición, la población en general, necesita que se desarrollen acciones para que los problemas nutricionales vayan encontrando soluciones. ¿Ah? En algunos casos no pueden esperar. ¿Ah? Estamos hablando de situaciones muy límites en que no hay tiempo para esperar determinadas cosas para que se generen los cambios. ¿Ah? Por eso hablábamos de los distintos niveles. Se hacen imperiosa la necesidad de que aparezcan políticas que protejan y busquen garantizar el derecho a la alimentación, y no a cualquier alimentación, ¿no? Una alimentación saludable, adecuada, sostenible. Entonces, la temática de desarrollar estrategias de promoción para el logro de hábitos alimentarios saludables, fundamentalmente tiene ese objetivo, ¿no? Que las acciones que se desarrollen busquen de alguna manera o se acerquen a la garantía del derecho humano a una alimentación saludable y sostenible. ¿Qué se hace necesario para eso y por qué esta temática enrabada con los comportamientos alimentarios? Y bueno, justamente porque para promover estrategias que hagan esto posible es necesario conocer los comportamientos alimentarios y conocer los determinantes. Y acá aparece un elemento que es sustancial, digamos, para lo que estamos hablando, que es el territorio, ¿no? Conocer los comportamientos en su contexto, ¿ah? Conocer los determinantes en su contexto. Nosotros estamos hablando de un país pequeño y con algunas características muy beneficiosas
para poder desarrollar muchas de estas acciones, pero también estamos hablando de un país con mucha diversidad, con muchas diferencias, ¿verdad? Entonces, lo importante sería poder avanzar en estas estrategias de la forma más contextualizada posible, para saber, bueno, cómo jerarquizar el proceso de cambio, por dónde comenzar, qué es lo que es más viable de ser atacado en primer lugar, por ejemplo, ¿no? Esto es una temática que, por todo lo que se ha venido viendo en el curso, implica un enfoque, una perspectiva, un pararse desde una mirada transdisciplinaria, intersectorial y multiprofesional. También podríamos decir, bueno, pero todo esto es como muy difícil, ¿no? Lograr todas estas condicionantes. Lo importante es comenzar a trabajar con los elementos que se tengan, ¿verdad? Digamos, si no tenemos no hay muchas disciplinas, si no hay varios sectores que estén participando, si la multiprofesionalidad no está presente en una gran amplitud, bueno, el proceso y las estrategias van a tener que desarrollarse igual, pero tiene que estar en el horizonte, tiene que estar en la meta de quienes participen de esos procesos, seguir incorporando miradas, seguir incorporando sectores que permitan una mejor desarrollo de la estrategia, ¿verdad? Las distintas miradas, los distintos aportes siempre van a generar cambios que van a ir en favor de un mejor comportamiento. Todo esto es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. ¿Y por qué es muy complejo? Porque tal como lo traemos acá con este autor, el acto de alimentarse es una expresión de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, de nuestra organización social, de nuestro poder político y económico. Eso es lo que tiene que ver con lo más global, pero fundamentalmente también tiene que ver con los deseos y los afectos, ¿verdad? Entonces, toda esta complejidad que veníamos hablando, centrada en el acto de alimentarse, con lo que somos hoy y con lo que fuimos, con lo que traemos desde nuestras familias o de nuestros ancestros, de esta identidad cultural que uno viene desarrollando en un país en este momento con un gran componente de inmigración, de qué manera este encuentro de culturas también está modificando nuestro acto alimentario y de qué manera conjugan, ¿no? Y de qué manera enriquecen nuestras formas de alimentar. La organización social de cualquier sociedad está de alguna manera atravesando el acto alimentario y por supuesto el poder político y económico, determinantes, como decíamos desde el primer momento, y necesario que se delineen políticas que estén pensadas de las perspectivas de derecho, en este caso del derecho a la alimentación. Y el deseo y los afectos como esta dimensión, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que es parte del comportamiento y que no se debe soslayar al momento de pensar en estrategias de promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles. En este esquema volvemos a retomar algunos de los conceptos que ya se han manejado en el curso, también un poco para volvernos a ordenar en el desarrollo de las estrategias, en qué tenemos que estar pensando, qué tenemos que estar teniendo en cuenta. Si partimos de la base que el comportamiento alimentario tiene como estos tres grandes grupos, que obviamente en su interior tienen muchísima complejidad, algunas de las cuales ya fueron compartidas, como los condicionantes biológicos, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya vieron en lo que tenía que ver con la parte de la fisiología, ¿no? Los condicionantes psicológicos del comportamiento, ¿no? Aquellas cuestiones conscientes e inconscientes en relación a los alimentos. Recuerdos gratos, recuerdos ingratos, situaciones en las cuales ese acto alimentario del que recién hablábamos se desarrolló a lo largo de mi vida, y evidentemente hay cosas que no están en el plano de la conciencia, pero juegan igual al momento
de definir cuál es nuestro comportamiento alimentario. Y, como decíamos hoy, hay un componente más personal, pero tiene que también en esto de que nosotros formamos parte de muchos sistemas. Bueno, dentro de esos sistemas aparecen todas las condicionantes sociales, culturales, económicas, sobre las cuales también es necesario que se desarrollen acciones de promoción de salud, estrategias de promoción de salud en relación al comportamiento alimentario. Esto tiene que ver con un condicionante que a veces nos parece que trabajar solo con los individuos o con las personas el tema del comportamiento no es lo correcto. Lo que podríamos decir es que seguramente no es lo suficiente, es necesario trabajar en lo individual, pero trabajar también, como decíamos, al nivel de las decisiones políticas. Y trabajar en lo individual implica también trabajar en la organización de la sociedad, en la organización social para la conquista del derecho a la alimentación, para la conquista de una mejor calidad de vida. Esta complejidad que está planteada en determinantes del comportamiento, condicionantes, la vamos ahora a desglosar algo en cuanto a estas dimensiones que aparecen aquí como parte del comportamiento alimentario, que tienen que ver con los conocimientos, con las actitudes, con las habilidades y con las prácticas. Ahora vamos a ver que muchas de ellas a veces hacemos más énfasis que en otras. Este esquema muestra justamente dentro de cada dimensión de qué estamos hablando, ¿verdad? Y cuando entramos directamente en alguno de estos elementos, el conocimiento, que generalmente está como siendo siempre centro de las estrategias de promoción de hábitos saludables, hay estudios que demuestran que generalmente no tiene un gran peso al momento de nuestra decisión de alimentarnos, ¿no? Pero existe, es necesario y el conocer genera poder, o sea que también hay que ver cómo podemos trabajar con la dimensión cognitiva del comportamiento alimentario, ¿no? Que tiene que ver con esto, con toda la información que se posee acerca de los alimentos, acerca de los sistemas, ¿verdad? Y es un conocimiento que conjuga conocimiento académico, conocimiento que uno le llega por los medios de comunicación, con distintos niveles de veracidad, de evidencia, ¿verdad? Y también tiene que ver con el conocimiento popular, con el conocimiento de la experiencia, de la práctica. Entonces, en esa conjugación de conocimientos es donde uno tiene que desarrollar la creatividad para ver cómo trabaja la estrategia de generar información que promueva cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, trabajar sobre los conocimientos es uno de los aspectos. Cuando nosotros trabajamos sobre el comportamiento, trabajamos sobre todo. Bueno, sobre los conocimientos es un aspecto. Las creencias, actitudes y valores que forman esta dimensión afectiva, ¿tá? No muchas veces es particularmente considerada en el momento de delinear estrategias, ¿tá? Las creencias, bueno, en líneas generales, cuando se plantean algunas propuestas de cambio de comportamiento, se trata de conocer, bueno, qué convicciones en relación al alimento, en relación a lo que hace bien, lo que hace mal, lo que es nutritivo, lo que es no nutritivo, ¿verdad? Poseen las personas, pero generalmente se diluye eso, queda más en un plano de discurso que en la práctica. Las actitudes que tienen que ver con, bueno, esta organización que yo hago de las creencias de alguna manera sobre el alimento, ¿tá? Y que me permite o me hace actuar de determinada manera, me predispone a responder de una forma de comportarme frente a ese alimento. Y los valores, ¿tá? O sea, esto tan intrínseco de qué alimentos me merecen una mayor estima, un mayor aprecio, como planteamos ahí,
un mayor valor para mi persona, que muchas veces está ligado a esto, a la historia que tuvimos, a situaciones que vivimos, o pueden ser también cuestiones simbólicas, ¿no? ¿Verdad? Digamos, elementos que han quedado en mi mundo interior en función de los alimentos, o que también se me ha generado desde lo que tiene que ver con el mundo exterior, ¿verdad? Las habilidades es la dimensión psicomotora, o sea, nosotros en el comportamiento tenemos los conocimientos, las actitudes, las habilidades, ¿no? Esta capacidad de hacer las cosas, ¿no? Muy ligado a la alimentación, muy importante para la alimentación, ¿no? El tener la habilidad de poder hacerlo desde todo punto de vista y en todo el sistema, ¿no? Desde la producción hasta la selección, la comercialización, el consumo, la preparación, ¿verdad? En cada uno de estos elementos se ponen en juego habilidades, perdón, que tienen que ver con condicionantes o determinantes también del comportamiento. Las estrategias en general, las estrategias de promoción, y cuando hablamos de la educación en alimentación y nutrición, a veces esta dimensión no la considera en la magnitud que lo debería considerar. Nos podemos encontrar con situaciones en que las personas dispongan de los alimentos, tengan los conocimientos, tengan una actitud hacia su consumo, pero no tienen la habilidad para poderla preparar, por ejemplo, ¿verdad? Para prepararla en forma variada, para prepararla en forma correcta para una mejor conservación de su calidad nutricional, ¿verdad? Entonces, eso también debería ser un elemento a tener en cuenta en el planteo de nuestras estrategias. Y la práctica, que es también parte de la dimensión psicomotora, que es lo que uno termina viendo y que muchas veces lo homologamos a lo que son los hábitos alimentarios, ¿no? Lo que terminamos consumiendo, qué consumimos, en qué cantidad, de qué forma, con quién, en qué ambiente, ¿verdad? Esa es la dimensión quizás más visible de y consecuencia de las dimensiones que mencionábamos anteriormente, que en su conjunto forman el comportamiento alimentario. Ese comportamiento que a través de estrategias, con la consideración de estas dimensiones, debemos modificar. Debemos ir hacia, cuando decimos modificar, es modificar aquellos comportamientos que a veces también nos sucede esto, ¿no? Nos centramos mucho en el cambio y la sustitución entre lo que está mal y lo que está bien o lo que sería mejor, pero nos olvidamos de reforzar, ¿verdad? De estimular a continuar con comportamientos saludables, con comportamientos que ya venimos desarrollando, ¿verdad? Quedamos muy centrados en lo negativo. El cambio de comportamiento, por todo lo que hemos compartido, es complejo, pero no imposible, ¿tá? Y bueno, la vida muestra que no es imposible, porque a lo largo de nuestra vida hemos variado y hemos modificado nuestro comportamiento en muchas oportunidades. En algunos casos por decisiones personales, y si no en esta conjunción de lo fisiológico, mi deseo y el mercado, ¿no? Que también juega ahí en esto de modificar los comportamientos, como vemos, ¿no? Estas cuestiones que se vienen, que ya se saben que hemos dejado de consumir alimentos, un menor consumo de alimentos preparados en la casa, ¿verdad? Un mayor consumo de alimentos que están preparados desde lo industrial, con determinados contenidos de nutrientes que no son saludables para nuestra salud. Pero el cambio es posible, y en realidad quienes trabajamos para el cambio, para una mejor salud nutricional y una mejor salud en general, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta algunos elementos, ¿no? Y uno de los elementos que hoy yo traía al principio tiene que ver con la participación. Cuando se van a promover cambios, bueno, es importante trabajar con las personas, los grupos, ¿verdad? Y también cuando se van a promover cambios a nivel político, también asesorar desde ese lugar para que haya una toma de conciencia, digamos, de
bueno, cuáles son las consecuencias para las personas, para las sociedades, ¿verdad?, de comportamientos alimentarios no saludables. Saber que tenemos que caminar hacia la sustitución de comportamientos, lo que se viene haciendo por el comportamiento propuesto o el comportamiento nuevo. Ese cambio, ¿verdad? Hay que buscar la estrategia para que sea no solo útil, sino además satisfactorio. Y los comportamientos que uno desarrolla en su vida desde el punto de vista alimentario, en alguna medida, cuando el alimento está asegurado, digamos, genera placer. Si estamos hablando de situaciones donde, bueno, la lucha por la alimentación diaria implica estar pensando en la subsistencia, seguramente algunos de estos elementos no están presentes. Estamos hablando de situaciones de mayor vulnerabilidad y de extrema sensibilidad. Pero en líneas generales lo que podemos hacer en esos casos también ir sabiendo de qué manera podemos ir generando empoderamiento en esas personas para poder ser consciente, como decíamos ahí, la toma de conciencia de que está siendo violado un derecho humano sustancial, que es el derecho a la alimentación. Cuando se proponen cambios y cuando esos cambios son a través de la educación en alimentación y nutrición, como todo proceso educativo tiene que ser flexible, ¿verdad? Los procesos no son lineales, tienen sus marchas y contramarchas, necesitan de monitoreo para encontrar mejores soluciones, correcciones, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad en las propuestas de cambio es parte de lo que hay que tener en cuenta en el momento de desarrollar las estrategias. Comprender cómo se procesan las decisiones alimentarias según los conocimientos, las actitudes, las experiencias, ¿verdad? Es sustancial, ¿no? O sea, el tener en cuenta todos los elementos, todas las dimensiones que hablamos del comportamiento, nos da pistas, nos da elementos que nos permite identificar por dónde generar las estrategias de cambio. Si las estrategias de cambio van en lo personal, van en su núcleo familiar, pero además van en su ámbito laboral, ¿verdad?, en su comunidad. Entonces hay que comprender cómo es que se van dando las decisiones que las personas van teniendo. Si no atacamos las raíces, los por qué, tal como lo plantea el curso, es posible que no logremos modificar los comportamientos. Nos van a quedar discursos vacíos, ¿verdad?, donde la palabra no va a acompañar la práctica. Y como en todo proceso que involucra personas, la motivación, ¿tá?, es sustancial. Y una motivación que de alguna manera permita que las personas perciban, bueno, cuáles son las barreras, cuáles son las resistencias que hay para esos cambios, porque es ahí, sobre eso es que hay que trabajar, sobre las resistencias y sobre las barreras. Lo otro se logra, digamos, ¿no? Y hay que hacer una categorización, una jerarquización de la barrera, por dónde comenzar. Entonces, pensar en el cambio como una posibilidad es quizás de las primeras motivaciones que tenemos para el trabajo. Las personas o grupo de personas modifican su comportamiento como resultado de una definición diferente de la situación en la cual se encuentran. Esta premisa, digamos, en parte es una síntesis en la cual implica el proceso del cual partimos y al que llegamos. O sea, las personas parten de una situación en la que se encuentran que primero la tienen que identificar como una situación que le está generando daño, o que está violentando sus derechos, su derecho a la alimentación, para después poder, de alguna manera, participar de la generación de una nueva situación donde esta vulneración de derechos no sea tal. Entonces, en ese sentido, el cambio de comportamiento debe seguir ese proceso, porque obviamente
además de lo que veníamos hablando, de lo que implica desde el punto de vista de las distintas dimensiones del comportamiento, implica una reorganización interna, ¿verdad? Una reorganización interna de sus creencias, de sus valores, ¿verdad? Quizás de lo más común que hablamos, que es de los conocimientos. Planificar el cambio. En realidad, no hay nada que diga que no pueden haber cambios, propuestas de cambio incidentales, así como propuestas educativas incidentales. Pero ellas deben estar acompañadas por programas, por políticas, ¿verdad? Que impliquen planificación, que impliquen planificación a mediano, a corto y a largo plazo, y que allí aparecen algunos de los elementos que estas planificaciones deberían considerar, ¿no? Planificaciones que deben partir de la realidad, de diagnósticos comportamentales contextualizados, ¿no? De la suma de los diagnósticos comportamentales de nuestro país, por ejemplo, perfectamente nos permitirían delinear políticas necesarias para revertir esta situación y no quedarnos con visiones parciales de temas, ¿verdad? Ya hay datos de comportamiento que de alguna manera nos están diciendo y nos están mostrando cuál es el camino de la solución. Hay que conocer esos comportamientos a cambiar, hay que tener fundamento científico, ¿no? Para poderlos promover, hay que estar convencidos y creer que ese es el camino del cambio, respetando, ¿verdad? Respetando creencias, respetando valores, ¿verdad? Desarrollando habilidades y saliendo de lo individual y incorporando lo colectivo, ¿verdad? Saber cómo incidir en ese colectivo, ¿verdad? En el colectivo en el cual estamos todas nosotras como ciudadanos insertos, en los distintos colectivos estamos insertos. Entonces, incluir todo eso en la planificación del cambio nos ayuda a pensar en por dónde comenzar, cuál sería el mejor momento, cuál es la conveniencia de hacerlo de tal o cual manera, ¿verdad? Y siempre en esta línea de lo que hoy planteábamos, no paralizándonos frente a las posibilidades que tenemos en el momento, con quienes contamos, ¿no? Pero sí con la proyección, con la meta, con la mirada en que estas cosas no se solucionan de a uno, no lo solucionan las personas individualmente. Las personas son el centro, somos el centro y necesitamos agruparnos, empoderarnos y reclamar por el cumplimiento del derecho a la alimentación, pero además contar desde el punto de vista de las disciplinas y de las profesiones con los fundamentos para que se redacten leyes que nos aseguren este derecho. Esta es una problemática que muy preocupante en nuestro país en estos tiempos, el tema de la situación que tenemos desde el punto de vista alimentario y nutricional, y esto pretende ser solo un aporte para comprometernos a trabajar en el planteo y en el desarrollo de estrategias que nos permitan de alguna manera promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La idea de esta presentación es poder introducir algunas medidas que pueden ser desarrolladas para incrementar la asequibilidad de los alimentos. Considerando el marco conceptual que tenemos de referencia en el curso, este tipo de medidas van a estar orientadas a intervenir en lo que son los entornos alimentarios personales, específicamente en lo que son las posibilidades o incrementar las posibilidades de compra o de obtención de alimentos en un hogar o en una persona. En este sentido, podemos considerar o tener como base distintos aspectos que inciden en las posibilidades de compra de alimentos que vimos en clases anteriores. Simplemente me voy a centrar o voy a recalcar lo que es la centralidad de los ingresos para la compra de alimentos, lo que supone la pobreza, situaciones de pobreza y de inseguridad alimentaria para alcanzar niveles de bienestar considerados socialmente óptimos, la incidencia que tienen las desigualdades que se pueden visualizar en los ingresos, pero que pueden tener como base distintos procesos de estratificación, y las fluctuaciones que pueden existir en la producción, en los precios de los alimentos o en los ingresos de los hogares.
En este sentido, un primer grupo que podemos presentar de medidas estaría orientado o puede estar orientado a incrementar o a generar estabilidad en los ingresos de los hogares o las personas. Un segundo grupo a proveer alimentos a los hogares o a las personas. Y un tercer grupo a modificar los precios de venta de alimentos o bebidas. En este sentido, el primer grupo de medidas puede involucrar políticas de tipo más macro, como las políticas de empleo de un país específico. Acá presentan en una figura las distintas tasas mensuales de actividad, empleo y desempleo, su evolución en el país, en Uruguay, entre el periodo 2006-2022. Estos indicadores pueden ser considerados como indicadores de la calidad de las políticas asociadas al empleo en un país determinado, así como otros. Por otro lado, están las políticas asociadas a los sistemas de seguridad social, que básicamente pueden incidir, pueden tener una incidencia importante en lo que es la estabilidad o incrementar la estabilidad de los ingresos de los hogares a través de, por ejemplo, subsidios por enfermedad o por despido. En este caso, la tasa de informalidad de Uruguay en relación al resto de la región de América Latina y del Caribe es la menor en términos relativos. Y por otro lado, podemos también considerar otro tipo de políticas de tipo macro, como la fijación de un salario mínimo nacional que se entiende, se encuentra atado a la satisfacción de determinadas necesidades consideradas básicas por una sociedad específica. Acá hay un extracto del decreto presidencial por el cual todos los años se decreta el salario mínimo nacional. Para el 2023 fue de 21.107 pesos uruguayos. Por otro lado, tenemos otras medidas que se encuentran orientadas a modificar las posibilidades de compra de grupos de la población específicos expuestos a situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, podemos considerar las transferencias de ingresos, las vouchers o los incentivos económicos focalizados como instrumentos orientados a incrementar la asequibilidad de los alimentos. En el caso de Uruguay, podemos considerar como ejemplo las asignaciones familiares, ¿sí?, que es una prestación del Banco de Previsión Social orientada a niños o adolescentes asistentes a educación formal o en situación de discapacidad, cuyos padres o tutores se encuentran vinculados a la seguridad social. Las asignaciones familiares Plan de Equidad, que están orientadas o destinadas a niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o en situaciones de internación en INAU u otro tipo de instituciones. Y la tarjeta de Uruguay Social, que está destinada a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema o a grupos específicos a los cuales se les supone a priori que se encuentran en estas condiciones estas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica extrema, como pueden ser las personas trans, las personas en situación de calle, las mujeres víctimas de violencia, los niños que nacen en determinadas maternidades de hospitales públicos de Montevideo, Artigas o Rivera, ¿sí?, o también los hogares de personas, de mujeres que se encuentran embarazadas o que tienen niños menores de 4 años, ¿sí?, que presentan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica extrema también. Los resultados que se han asociado a este tipo de medidas, básicamente lo que plantean es que este tipo de iniciativas incrementan el presupuesto destinado a la compra de los alimentos en los hogares, ¿sí? También incrementan los niveles de seguridad alimentaria en los hogares, pueden promover mejoras en la calidad o la diversidad de la dieta, ¿sí?, y principalmente lo que refiere al caso de las transferencias condicionadas, ¿sí?, que no tienen ningún tipo de componente alimentario de educación nutricional, ¿sí?, lo que es un incremento en la compra de alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Estos son resultados asociados a distintos estudios con distintas metodologías llevados adelante a nivel internacional, ¿sí?, no específicamente asociados al caso uruguayo. Otro conjunto de medidas que puede estar incluido entre este grupo de incrementar o generar estabilidad en los ingresos de las personas o de los hogares es las rentas básicas universales, que básicamente presentan algunas experiencias con algunos resultados a nivel internacional, pero que no han sido aplicadas aún de forma extensiva en países. Los resultados que se han asociado a los distintos ejercicios o análisis de aplicaciones piloto de este tipo de medidas presentan o indican que existen una disminución de la pobreza, ¿sí?, derivada de la introducción de este tipo de rentas en países de bajos y medios ingresos, así como se observan incrementos en el gasto total, ¿sí?, de los hogares que lo perciben. Por otro lado, podemos pensar en el segundo grupo de medidas
que está destinado a proveer alimentos a los hogares o a las personas, y en ese caso, sí, tenemos el caso de lo que son, para el caso de Uruguay, los programas de alimentación en centros educativos como un ejemplo, ¿sí? Los resultados que se han asociado a la implementación de este tipo de medidas a nivel internacional, en el caso de niños, niñas y adolescentes, mencionan tanto el incremento en el consumo de alimentos saludables, la disminución de la prevalencia de emaciación o la disminución también de la prevalencia de anemia. Otras medidas que se pueden englobar dentro de este grupo de proveer alimentos a los hogares o a las personas consisten básicamente en la entrega de alimentos específicos a grupos en situación de vulnerabilidad. Acá presento nuevamente ejemplos del caso uruguayo. El Sistema Nacional de Comedores, por ejemplo, las canastas de alimentos que otorga el MIDES, o las distintas iniciativas de ollas populares, merenderos, o entrega de canastas o alimentos que llevan adelante distintas organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de estrategias o iniciativas están orientadas a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema o también a grupos específicos que son identificados como vulnerables. Los resultados que a nivel internacional se han asociado al desarrollo de estas medidas apuntan a que las personas que reciben este tipo o que son parte de este tipo de intervenciones incrementan sus niveles de seguridad alimentaria, ¿sí? Incrementan la diversidad en la dieta, pero particularmente, y esto debido al tipo de evidencia que existe disponible, ¿sí? Se presentan algunas consideraciones respecto a la calidad o a la adecuación a las recomendaciones nutricionales de los alimentos provistos, por ejemplo, por los bancos de alimentos, que son organizaciones también de la sociedad civil. Finalmente se encuentran el tercer grupo de medidas que agrupamos a modo expositivo para la presentación de hoy, que apuntan básicamente a modificar los precios de venta de alimentos o bebidas, y esto se puede hacer a través de básicamente dos formas, que es generar impuestos para los alimentos que no son considerados no saludables. En este caso, experiencias se han desarrollado en distintos países con impuestos destinados a las bebidas azucaradas y a alimentos con alto contenido de grasa, azúcar o sodio. Y por otro lado, lo que son los subsidios para la promoción de la compra de alimentos saludables, que se han implementado principalmente para lo que son frutas y verduras y también para lo que son los alimentos básicos para el alcance de requerimientos energéticos, ¿sí? Con un criterio específicamente calórico, ¿sí? Acá en esta figura lo que vemos es el porcentaje de distintos países por región de la OMS que aplicaron distintas medidas fiscales sobre alimentos y bebidas, ¿sí? Para el año 2016, y lo que observamos básicamente es que la proporción de países que implementan algunas de estas medidas, si bien no es despreciable, tampoco es elevado, ¿sí? Los resultados que están asociados a la implementación de este tipo de medidas de subsidios o impuestos apuntan a una disminución en la compra de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido calórico, así como un aumento en la compra y consumo de alimentos saludables solamente en el caso de países de altos ingresos. Y finalmente se torna importante destacar algunos aspectos que tienen que ver con la implementación de este tipo de medidas asociadas a la modificación de precios de venta, ¿sí? Que tiene que ver con la necesidad de generar esquemas de planificación e implementación por parte de los distintos gobiernos, que las metas en salud sean una prioridad para el desarrollo de este tipo de políticas, que las fases de implementación se cumplan en todas sus dimensiones, ¿sí? Incluyendo también su fiscalización. También, por otro lado, la magnitud de los subsidios o de los impuestos es un elemento central a ser considerado, principalmente considerando lo que es la evidencia generada y los efectos que se pueden atribuir a distintas magnitudes de impuestos o subsidios en los cambios en la compra de determinados productos. Y después las posibilidades de complementariedad entre impuestos y subsidios, ¿sí? Por distintos motivos, pero uno de ellos, ¿sí? Tiene que ver con la potencial regresividad que puede implicar el llevar adelante un impuesto, ¿sí? Para distintos tipos de hogares. Cuando hablo de regresividad, hablo de que un impuesto, ¿sí? Presenta una mayor carga para los hogares que tienen un menor ingreso que los hogares que tienen mayores ingresos. Es decir, se van a ver más afectados los hogares con menores ingresos por el establecimiento de un impuesto. Finalmente, para finalizar, vale la redundancia, la idea es hacer algunas puntualizaciones sobre esto que fui presentando, que son importantes para poder seguir pensando en estos temas y en el resto de las medidas que van a ser presentadas en presentaciones subsiguientes. Por un lado, esto que ya indicaba anteriormente, que habla de que la evidencia generada mayormente responde a la situación de países de altos ingresos y que la evidencia para la situación de países de ingresos medios o bajos
es más limitada, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? La idea de que los abordajes metodológicos que se consideraron o que se utilizan han sido variables, no necesariamente se han desarrollado evaluaciones de impacto, ¿sí? Por lo cual se generan dificultades para poder interpretar, ¿sí? Estos resultados y en particular para conocer los efectos, ¿sí? Que pueden ser directamente atribuibles a estas intervenciones, ¿sí? Y por otro lado, más allá de estos aspectos, de estos barreras, obstáculos, ¿sí? Estas experiencias sirven, ¿sí? Y permiten generar o trazar hojas de ruta para investigar qué estrategias, ¿sí? Son factibles para poder generar incrementos en las posibilidades de compra o en la asequibilidad de los alimentos y, por supuesto, desarrollar este tipo de estrategias o políticas con estos objetivos. Muchas gracias. Para continuar, entonces, vamos a empezar a discutir, bueno, cuáles son los cambios que podemos implementar en las cadenas de suministro y, en particular, cuáles son las estrategias más utilizadas a nivel mundial. Recuerdan que lo que estuvimos discutiendo fue que básicamente las cadenas de suministro de alimentos estaban orientadas a la producción de productos ultraprocesados, basados en un número muy limitado de ingredientes, principalmente trigo, maíz, algún tipo de grasa o aceite, algún producto lácteo, y estuvimos sobre todo en la presentación que tenía que ver con los entornos alimentarios externos, estuvimos discutiendo mucho todo lo que tenía que ver con la composición nutricional de los alimentos que se comercializan en el mercado nacional, ¿no? Y la necesidad de introducir cambios para reducir, en particular, el contenido de nutrientes críticos, azúcares, grasas y sodio. Y también estuvimos discutiendo algunos aspectos vinculados con la utilización de aditivos que crecientemente están siendo asociados con enfermedades no transmisibles al, obviamente, largo plazo. Entonces, una de las estrategias que se ha discutido mucho a nivel internacional y que se ha aplicado de forma exitosa en varios países es la reformulación de alimentos. O sea, es introducir cambios en la composición nutricional que busque mejorar la calidad nutricional de los alimentos, ¿sí? Lo que es importante de este tipo de estrategia es que no requiere cambios de comportamiento, o sea que estamos cambiando el entorno sin que las personas cambien lo que están haciendo, o sea, siguen comprando los mismos productos, pero como esos productos tienen una mejora en su calidad nutricional, hay una mejora en el consumo de nutrientes asociados con enfermedades no transmisibles. ¿Sí? La reformulación se puede enfocar o se ha enfocado en la reducción de nutrientes asociados con enfermedades no transmisibles, azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Y en algunos casos se ha centrado especialmente en países donde la prevalencia de desnutrición a nivel poblacional es elevada, en la suplementación con algunos nutrientes clave, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos pensar en algún tipo de vitaminas, más allá de la suplementación que tenemos en otros alimentos en el país, como ser la harina, la sal, ¿sí? Pero la idea de esta estrategia entonces es introducir cambios a la composición nutricional sin que la población se dé cuenta. ¿Cuál es la ventaja de esta estrategia? De cierta forma que a través de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y de exposición repetida que estuvimos discutiendo, logramos también, o podemos lograr, que la población desarrolle preferencia por alimentos con menos cantidad de azúcar, grasa y sal. ¿Sí? O sea que tenemos un cambio en las preferencias, además de un cambio en la ingesta de nutrientes, ¿sí? Y para esto es muy importante aplicar lo que llaman cambios graduales. Es decir, si nosotros necesitamos disminuir un 50% la cantidad de sodio que le agregamos, supónganse, a el pan, esa reducción de sodio no la podemos aplicar de forma brusca. O sea, no puede ser que de un día para otro se decida reducir a la mitad la cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque eso generaría un cambio, o sea, un rechazo por parte de las personas que consumen esos productos, porque están acostumbradas a consumir productos con determinado nivel de gusto salado, de gusto dulce, de características vinculadas con la grasa. Por lo tanto, es importante que la reducción se haga de forma gradual, o sea, se haga en pequeños cambios, de forma que no se detecte las diferencias y que
de a poco, ¿sí? A lo largo del tiempo, en el mediano plazo, logremos el objetivo que estamos buscando, ¿sí? En general se plantean metas a distintos plazos, ¿sí? O sea, a corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo entonces reducir el contenido de algunos nutrientes particularmente relevantes, de vuelta, a nivel poblacional. Una de las cosas que se ha visto a nivel internacional es que para lograr mayor impacto es importante que existan marcos legales, o sea, que la industria de alimentos se vea motivada a introducir estos cambios, ¿sí? O sea, en algunos casos esto se ha logrado a través de leyes que establecen máximo contenido de, por ejemplo, sodio en categorías de productos, ¿sí? Esto se ha aplicado, por ejemplo, en Argentina, donde está seteado cuál es la máxima cantidad de sodio que se puede agregar a distintos tipos de quesos o distintos tipos de productos, ¿sí? O sea que esto logra que efectivamente la industria realice los cambios que se buscan y no queda librado a la voluntad de los empresarios, básicamente. La experiencia internacional que es exitosa, o que ha demostrado ser exitosa, tiene que ver con la reducción de sodio, ¿sí? Acá el Reino Unido es uno de los ejemplos, ahora les voy a mostrar algunos resultados, y para grasas trans, ¿sí? Es un típico ejemplo donde los marcos legales son los que permiten efectivamente transitar hacia la eliminación de grasas trans, ¿sí? O sea, Uruguay desde el 2018 tiene un decreto que introduce limitaciones a la cantidad o al contenido de grasas trans en los alimentos, ¿sí? Pero este mismo tipo de estrategia se ha implementado en otros países y se ha visto una reducción del contenido de grasas trans de los alimentos. Lo que es importante tener en cuenta es, bueno, ¿por qué se hacen esos cambios, ¿no? O sea, de cierta forma, ¿por qué estoy sustituyendo el azúcar, ¿no? Y acá volvemos al punto de los aditivos. La reducción de azúcar se hace agregando edulcorantes para mantener el dulzor o se hace sin reemplazar ese dulzor, ¿no? O sea, lo que se ha visto y sobre todo considerando las potenciales consecuencias negativas de determinados aditivos que la evidencia emergente sugiere que debemos tener cuidado, lo que se recomienda es introducir esos cambios sin compensar la diferencia. O sea, si yo bajo el azúcar, bajar el azúcar de forma gradual sin agregar edulcorantes. Si yo bajo la sal, es bajar la sal sin agregar otros tipos de sal que compensen la reducción del gusto salado, ¿no? Entonces eso es algo importante en estos procesos de reformulación. Acá tienen un ejemplo nada más de cómo ha bajado el contenido de sodio, ¿sí? En este caso de pan, en el Reino Unido entre el 2001 y el 2011, en este caso la gráfica muestra el contenido de sal, ¿sí? Donde se ve cómo el contenido de sal bajó desde aproximadamente 1,25, 1,22 a 1,05, ¿no? O sea, una reducción de aproximadamente un 20% en 10 años, lo cual, si esto se aplica a todos los productos industrializados, podemos esperar una reducción importante en la ingesta de sodio a nivel poblacional, ¿no? Este es uno de los ejemplos. En lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, también otra de las estrategias que se ha implementado a nivel internacional y en particular nacional, tiene que ver con la promoción o con la introducción de marcos normativos que promuevan la agricultura familiar, ¿sí? Esto se debe a que la producción familiar, o sea, la producción que se realiza en establecimientos que dependen principalmente del trabajo de la familia, es la principal productora, digamos, la responsable de la producción de frutas y verduras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Este tipo de producción en realidad enfrenta distintos desafíos vinculados principalmente con la rentabilidad y la competitividad frente con otro tipo de formas de producción. Por lo tanto, se ha buscado mecanismos para promover, ¿sí? Y proteger la producción familiar, con el objetivo de asegurar nuestro consumo, ¿no? Nuestro abastecimiento de frutas y verduras, y en particular aspectos también vinculados con el precio, ¿sí? La capacidad de producir esos productos a nivel nacional y demás.
En Uruguay tenemos la ley 19.292, que lo que hace es establecer un mecanismo de reserva del 30% de las compras estatales y hasta del 100% de compras descentralizadas, ¿sí?, que realiza el Estado a la agricultura familiar. Para esto crea, digamos, figuras que son organizaciones habilitadas, que básicamente son agrupaciones de productores que entonces venden al Estado y aseguran, de cierta forma, parte de su producción para ser colocada al Estado, ¿no? O sea, esta es una ley que sí ha sido implementada. En Uruguay falta todavía trabajo, pero sí está en funcionamiento. Hay algunos organismos que están comprando a la agricultura familiar y hay también experiencias exitosas en otros países. Si pasamos entonces ahora a pensar en los entornos alimentarios externos, o sea, en todo lo que tiene que ver con los lugares donde nosotros compramos alimentos o adquirimos alimentos, tenemos varias estrategias. Una de ellas es lo que se llama las estrategias de facilitación de compras, ¿sí? Estas estrategias lo que hacen es intentan usar lo que llamamos heurísticos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la toma de decisiones se realiza a través del sistema Pensar Rápido, que busca tomar decisiones de forma intuitiva, ¿sí?, minimizando el esfuerzo cognitivo, y por lo tanto hay experiencia internacional que lo que hace es promover el consumo de alimentos saludables o la compra de alimentos saludables, particularmente en supermercados, a través de distintos estímulos. Esto se denomina, en inglés es nudges, pero en español sería como empujoncitos. Quiere decir como empujar sutilmente a las personas a que realicen elecciones saludables. Como les comentaba, están basadas en heurísticos de distinto tipo, pero en general tienen que ver con generar la idea de que puede ser todo el mundo compra determinado vegetal, de que los vegetales o las frutas están particularmente baratas, ¿sí? O sea, ahí pueden ver algunos ejemplos que tienen que ver con lo que les comentaba, ubicaciones destacadas, ¿sí? O sea, en vez de poner cerca de la caja los chocolates y las golosinas, poner frutas, o a la entrada utilizar esas ubicaciones destacadas, de forma de que es lo primero que veo, capta mi atención y puedo de esa forma modificar la intención de compra de vuelta sin realizar una evaluación racional. Carteles, como pueden ver ahí en las imágenes, incluso carteles en los carritos, ¿no? O sea, donde se habla de comprar verduras y frutas. También esto se ha usado mucho, por ejemplo, en las cantinas, con lo que llaman las opciones por defecto. ¿Esto qué sería o a qué correspondería? Por ejemplo, si yo tengo un menú, ¿sí? Supónganse, el menú por defecto es churrasco con ensalada, ¿sí? Entonces, ¿eso qué ventaja tiene con respecto a churrasco con guarnición a elegir? Y puede ser papas fritas, ensalada o puré, supónganse. La ventaja es que para minimizar el esfuerzo que implica pedir otra cosa, yo me quedo con la opción por defecto. Agarro churrasco con ensalada, ¿sí? Si doy a elegir entre las otras opciones, hay de cierta forma más probabilidad de que las personas capaz que no elijan la ensalada, sino que elijan las papas fritas, ¿no? O sea, es como, para minimizar el esfuerzo, te doy la opción saludable por defecto, ¿no? Entonces, eso también hay experiencias exitosas a nivel internacional que muestran que justamente estas opciones por defecto pueden contribuir a que la opción saludable se elija con mayor frecuencia respecto a dejar, digamos, todas las opciones con igualdad de probabilidad de ser elegidas por parte de la persona usuaria. Ahora yendo a políticas más estructurales o que son más políticas regulatorias que tienen que ver con los entornos, la Organización Mundial de la Salud ha priorizado básicamente 4 políticas que tienen que ver con el rotulado nutricional frontal, políticas que protejan a niños y adolescentes de los efectos negativos del marketing de alimentos, lo que denominamos políticas fiscales, que algo Jerónimo estuvo comentando cuando presentó alternativas para disminuir el precio de alimentos saludables y cómo esto puede dialogar con
otras estrategias como las transferencias monetarias, que tienen como objetivo mejorar el acceso económico a los alimentos. Y luego la regulación de los entornos escolares, o sea, restringir la venta de determinados productos a niños, niñas y adolescentes dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Uruguay en particular, en este último punto de regulación de entornos escolares, tiene experiencia y de hecho el año pasado se introdujo en el contexto de la Ley de Rendición de Cuentas la prohibición de venta de productos con rotulado frontal de exceso, ¿sí?, en centros educativos a partir del 2024. O sea que a partir del próximo año no se van a poder vender en Uruguay productos con exceso en instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria, ¿no? YouTube. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, por un lado es disminuir la disponibilidad de estos alimentos en los centros educativos y de cierta forma evitar la validación que implica que en un centro educativo, que es un lugar donde tengo que generar hábitos saludables, ¿sí? O sea, hábitos de vida o estilos de vida saludables, tenga la posibilidad de comprar alimentos que no son positivos para mi salud, ¿sí? Entonces la idea es que los alimentos que se vendan estén alineados con lo que se busca promover en los centros educativos, ¿sí? Alejandra, en la siguiente presentación va a trabajar sobre los programas de alimentación escolar que también, por supuesto, tienen una serie de lineamientos sobre las características de los alimentos que se venden o que se ofrecen, ¿sí? O sea, en el caso de los programas de alimentación escolar, que también tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de preferencias en niños, niñas y adolescentes, ¿tá? Entonces vamos a ver ahora sumamente rápido estas tres estrategias: el rotulado, la regulación del marketing y las políticas fiscales. Cuando hablamos del rotulado nutricional frontal, en realidad estamos hablando de todos los rótulos que están en el frente del envase y que lo que hacen es resumir la composición nutricional de un producto. Con esto se busca básicamente que la población tenga información muy simple, fácil de encontrar y de entender, que puedan tomar decisiones informadas, o sea, sabiendo lo que están comprando, y en última instancia, desmotivar el consumo de alimentos que tienen exceso o alto contenido de grasa, azúcar y sal, y por lo tanto contribuir a reducir el impacto negativo en la salud de estos alimentos. Para aquellos que no la hicieron, hace un par de años dimos un curso específico sobre rotulado nutricional frontal, donde tienen un montón de información sobre el tema y sobre la política de rotulado nutricional frontal en Uruguay, ¿sí? O sea, ahora únicamente vamos a ver un breve pantallazo donde la idea es entender que a nivel internacional hay distintos sistemas, o sea, distintas formas de comunicar esta información resumida sobre la composición nutricional de los productos. Estos sistemas difieren, ¿sí?, en sus características, en qué es lo que informan. Se informan solamente números, se informan si un producto es saludable, por ejemplo, a través de una cerradura verde, ¿no? O sea, que indica los productos saludables, si cuantifica de alguna forma cuán saludables son los productos, como los que tienen abajo a la derecha, que da un puntaje o una letra, si señala que los nutrientes están en exceso, como en el caso de los octógonos, o si califica el contenido de cada uno de los nutrientes en bajo, medio y alto, como el sistema semáforo. ¿Sí? Esos son básicamente los grandes tipos de rotulado nutricional frontal que se han implementado a nivel internacional. ¿Cuál es la idea de estos sistemas? En primer lugar, mejorar la captura atencional, ¿sí?, la visualización. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo en la clase donde hablamos de toma de decisiones que había dos tipos de captura atencional, lo que llamábamos de arriba hacia abajo, que implicaba motivación, o sea que la persona tenía que estar buscando esa información en las etiquetas, y luego la captura atencional que era de abajo hacia arriba, que implicaba que el estímulo captaba automáticamente mi atención, ¿sí? La idea del rotulado nutricional frontal es que sea más fácil de encontrar, que esté en la parte delantera, que por lo tanto, yo si lo tengo que buscar, lo haga más fácil, y por otro lado, si no lo estoy buscando, que automáticamente pueda captarme la atención cuando miro el producto porque está
representado, ¿sí? De una forma llamativa en el frente del envase, ¿sí? Luego, la idea es que estos sistemas mejoren nuestra capacidad de entender si un producto es saludable o no saludable. Si ustedes piensan en los distintos sistemas que se han implementado a nivel internacional, podemos identificar que este que está acá, que es el sistema GDA, que solamente repite la información de la tabla presentando números. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo que este tipo de análisis implica conocimientos previos, implica racionalidad, ¿sí? Implica pensar lento, que es lo que generalmente no hacemos en el momento de tomar decisiones de compra? Por lo tanto, es el menos eficiente para mejorar el entendimiento, ¿sí? Ese es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, y en realidad los países se están moviendo y están evitando implementar este tipo de sistema. Luego tenemos aquellos sistemas que indican qué productos son saludables dentro de una determinada categoría, que se ha visto que pueden generar como un efecto exagerado. O sea, pensar que esos son los productos saludables y evitar de cierta forma que se problematice el concepto de saludable, ¿sí? Los alimentos naturales no tendrían en cada uno de los productos este tipo de loguito. Entonces, esos logos también se ha visto que en muchos casos no son la mejor opción. Y luego, en lo que tiene que ver con el sistema semáforo, se ha visto que el tener información simultánea de distinto nivel, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso que tienen arriba o a la izquierda, tenemos simultáneamente medio, bajo y alto. ¿Y esto qué es? ¿No? O sea, es un semáforo, pero un semáforo donde todas las luces están prendidas a la vez. Entonces se ha visto que también complejiza la interpretación, y la evidencia más reciente entonces apunta a que los sistemas más eficientes serían lo que llamamos el sistema de estrellas o el Nutri-Score, o sea, la calificación de cuán saludable es el producto, o los octógonos de exceso. Lo que es importante es tener en cuenta que si pensamos que la idea es, por un lado, dar información sobre el contenido excesivo de nutrientes asociados con enfermedades no transmisibles. En este caso, solo el sistema de advertencias lo logra. Y por otra parte, se ha visto que el sistema de advertencias puede ser más eficiente para desmotivar el consumo de alimentos que básicamente no están recomendados como parte de una alimentación saludable, ¿no? Entonces, por ese motivo, si pensamos a nivel de América Latina, o incluso también Canadá, en el continente americano, es el sistema que se está implementando en la mayoría de los países que han avanzado con este tipo de normativas, ¿sí? La idea es que después de que estos sistemas lo vi en la etiqueta, entendí qué me quiere decir, lo utilice para realizar las compras, que eso me lleve a cambios en las decisiones que tomo, que eso contribuya a que reduzca mi ingesta de nutrientes asociados con enfermedades no transmisibles, que también la implementación de estos sistemas motive a la industria a reformular sus productos, por ejemplo, para evitar tener un octógono negro en el envase, y que a largo plazo esto provoque, ¿sí?, impactos positivos en la salud, ¿sí? Esta es la lógica que sigue al rotulado nutricional frontal. La idea es que la selección del sistema, el diseño y demás están informados por esto que hablábamos, ¿no? Por investigación, por entender cuál es el impacto en la percepción de los consumidores, cuáles son los heurísticos que podemos usar, en este caso un octógono negro, ¿sí? O sea, los heurísticos de un octógono me indica peligro porque en las señales de tránsito se utiliza, negro tiene determinadas asociaciones y demás. O sea, tratar de siempre tomar decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Esto es el rotulado nutricional frontal que tenemos vigente en Uruguay. Lo que sabemos hasta el momento es que prácticamente todas las personas conocen, ¿sí?, han visto estos octógonos, saben lo que significan, y en lo que tiene que ver con el uso, ¿sí?, distintas encuestas realizadas tanto por la Universidad de la República como por la Alianza ENT, reportan que más o menos 6 de cada 10 personas dicen que este tipo de sistema ha influido en sus decisiones de compra, ¿sí? O sea, que han modificado sus decisiones de compra como consecuencia de la implementación del rotulado nutricional frontal. Por lo tanto, estamos viendo que los objetivos que se buscan están siendo alcanzados. Pasemos entonces a la regulación de la publicidad.
estuvimos discutiendo que la publicidad tenía una serie de efectos, principalmente en niños, niñas, menores de 8 años. Habíamos dicho que no tenían la capacidad de identificar la intención persuasiva de la publicidad, y luego también, aunque se identifique la intención persuasiva de la publicidad, sabemos que durante la niñez y la adolescencia existe una mayor sensibilidad a la publicidad, ¿no? O sea, tenemos distintos mecanismos por los cuales somos susceptibles a los efectos persuasivos de lo que nos quieren vender, ¿sí? Como adultos, esto también lo estuvimos discutiendo, también estamos siendo influidos por la publicidad, también tomamos decisiones diferentes en función de lo que vemos en una publicidad o no, pero la regulación internacional hasta el momento ha estado enfatizada en proteger a niños, niñas y adolescentes, ¿sí? De todas formas, hay dos tipos de medidas que se han implementado para reducir los efectos negativos de la publicidad de alimentos no saludables. Por un caso, en una de las alternativas tiene que ver con reducir el poder de la publicidad, del marketing. ¿Eso qué implica? Básicamente reducir la capacidad de persuadirnos. Y para esto hay distintos efectos o distintas medidas, una que tiene que ver con prohibir la publicidad que denominamos engañosa, restringir contenidos específicos o incluir advertencias publicitarias, ¿no? O sea, en Uruguay tenemos una ley, que es la ley 17.250, que básicamente prohíbe la publicidad engañosa, que dice que es cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sean entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por emisión de datos esenciales, capaz de inducir al error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio de productos o servicios, ¿sí? O sea, que cualquier cosa que nos intente convencer de algo que no es cierto, sería publicidad engañosa, y eso estaría prohibido, ¿no? O sea, esa es una ley que está vigente en Uruguay, donde como consumidores podemos exigir su cumplimiento, y probablemente todos ustedes puedan pensar en alguna publicidad engañosa que hayan visto, ¿no? O sea, acá hay un ejemplo de hace unos cuantos años que hablaba de pasta frola, ¿sí? Con membrillo, el delicioso sabor de lo casero, ¿sí? Eso era lo que esa publicidad nos decía. Ahí tienen los ingredientes de esa pasta frola, donde pueden ver que utilizaba distintos ingredientes que no corresponden a un producto casero, ¿no? O sea, hablaba de aceite vegetal interesterificado, huevo en polvo no sería demasiado problemático, pero jarabe de glucosa, ¿sí? O sea, emulsionante, o sea que es un tipo de producto que en nuestro casa no elaboraríamos de esa forma, ¿no? Habla de 100% natural, ¿sí? Y vieron que tiene aceite vegetal interesterificado. La interesterificación es un procedimiento industrial, por lo tanto, este producto no es 100% natural, o sea, tenemos un ejemplo de publicidad engañosa que fue emitida incluso en los ómnibus, ¿no? En las imágenes de fuera de los ómnibus, a pesar de tener esta ley, ¿no? O sea, es importante que como consumidores exijamos el cumplimiento de este tipo de normativas. En lo que tiene que ver con restricciones de contenidos, la idea es eliminar la presencia de algunos elementos que hacen que esta publicidad sea persuasiva para segmentos de la población en particular o para la población en general. Lo más común es tratar de eliminar todo elemento que busque persuadir particularmente a niños y niñas, ¿sí? Por ejemplo, los personajes infantiles, por ejemplo, las celebridades que también buscan persuadir a los adolescentes, ¿sí? O poder eliminar cualquier referencia a un efecto benéfico en la salud, por ejemplo, no sé, supónganse no decir 0% grasas trans, ¿sí? O no decir reducido en, no sé, calorías cuando el producto tiene alto contenido de azúcar, ¿no? O alto contenido de grasa. Entonces, ese tipo de restricciones también se ha implementado a nivel internacional. Chile fue uno de los primeros países, por ejemplo, en prohibir la utilización de personajes infantiles o juguetes en alimentos con alto contenido de azúcar, calorías, grasas saturadas y sodio. Ahí pueden ver cambios en los envases, ¿sí? En la presencia de personajes infantiles en cereales, y pueden ver debajo básicamente
la composición de, del menú infantil de un restaurante de hamburguesas, ¿sí? O sea, donde pueden ver que desaparece el refresco, se sustituye por agua, pueden ver el cambio en la hamburguesa respecto a lo que se vende todavía en Uruguay, ¿no? O sea que son experiencias de vuelta exitosas. En lo que tiene que ver con advertencias publicitarias sería implementar advertencias iguales a las que tenemos en el rotulado frontal en la publicidad de todo alimento que tenga exceso de azúcar, grasa y sodio. ¿Sí? Esto se ha implementado en Perú, se ha avanzado también en Argentina con este tipo de regulación, y acá pueden ver, bueno, cómo cambian las asociaciones que genera esta publicidad cuando la presentamos con o sin advertencias. ¿Sí? Ahí tienen las primeras palabras que vienen a la mente de las personas cuando ven la publicidad sin advertencias, y pueden ver abajo cómo cambia, si bien siguen estando presentes muchas asociaciones vinculadas a el amor, la familia, etcétera. Vieron que azúcar, por ejemplo, aparece mucho más relevante, ¿sí? Grasa, ¿sí? O sea, hacemos que la composición nutricional sea más saliente en la mente de las personas y podemos, de cierta forma, contribuir a reducir el efecto persuasivo de la publicidad, pero no lo eliminamos, ¿no? O sea, es importante tenerlo en cuenta. Siguen apareciendo referencias a la familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se ha visto es que, más allá de reducir el poder del marketing, lo que es importante es reducir la exposición al marketing, ¿sí? Reducir la exposición a todo tipo de publicidad, y esto en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esto se ha traducido en restringir publicidad, por ejemplo, en horarios donde niños y niñas ven, o adolescentes ven frecuentemente la televisión, o en algunos casos prohibir totalmente o todo tipo de publicidad o algunos tipos de publicidad. Esas son la forma en la que el mundo está avanzando en este tipo de temáticas, ¿sí? El Reino Unido es pionero, de cierta forma, en aspectos vinculados con la regulación de publicidad. Tiene regulaciones en, por ejemplo, transporte público en la ciudad de Londres, y tiene prohibiciones de incluso publicidad de marcas que tienen la intención de promover un producto alto en, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo podría tener este refresco, ¿sí? Eso sería una publicidad donde estoy mostrando un refresco que tiene alto contenido de azúcar o exceso de azúcar, pero, por ejemplo, este otro, donde solamente tengo el logo, ¿sí? No sería una promoción de un producto particular, porque esta misma marca tiene productos sin azúcar. ¿Qué es lo que considera el Reino Unido? Que como el nombre del producto es el mismo, yo al decir el nombre, en este caso, de la marca y utilizar ese color, estoy haciendo una referencia explícita a, entre otros, un producto con alto contenido de azúcar. Por lo tanto, tampoco lo podría hacer, ¿sí? En determinados horarios, que es lo que especifica el Reino Unido, ¿no? Entonces pueden ver cómo se van complejizando las normativas, y siempre la idea es reducir la exposición. O sea, no importa si los niños, niñas y adolescentes ven publicidad en particular con un personaje infantil, importa que vean publicidad, ¿no? Entonces, reducir la exposición a la publicidad es sumamente importante en el caso de niños, niñas y adolescentes. El Reino Unido está tratando de avanzar en prohibir, ¿no? O sea, todo tipo de publicidad en determinados horarios, ¿sí? De alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sal. Pueden ver que la idea es prohibir todo tipo de publicidad online de estos alimentos, y prohibir la publicidad en horario, ¿no? Digamos, hasta las 9 de la noche, prohibir todo tipo de publicidad de este tipo de alimentos en la televisión. O sea que, de vuelta, discusiones que se vienen dando a nivel mundial. Uruguay está muy atrasado en todo lo que tiene que ver con la regulación de la publicidad hasta ahora, pero probablemente sean pasos que podamos dar en algún momento, que necesitemos dar en algún momento, para lograr reducir los efectos de la publicidad que estuvimos discutiendo, cómo afectan en nuestras decisiones y cómo condicionan las normas sociales alrededor del consumo de determinados productos. La otra política regulatoria que se ha implementado, se está discutiendo a nivel internacional, tiene que ver con los impuestos, o sea, aumentar el precio de alimentos no saludables. ¿Se acuerdan que el acceso económico a los alimentos era uno de los principales determinantes de nuestras elecciones? Por lo tanto, la idea de introducir impuestos es justamente buscar
elevar el precio y hacerlos menos accesibles a aquellos alimentos que son no saludables, ¿sí? O sea, la idea se basa en la teoría económica, donde si pensamos en la oferta, o sea, cuánto un elaborador va a estar dispuesto a producir a un determinado precio, lo que sabemos es que el elaborador va a tender a producir más cuanto más caro sea el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener un mayor rédito económico. Por otro lado, la demanda, o sea, los consumidores, compramos más cuanto menor sea el precio. Por lo tanto, lo que se establece en la teoría económica es que el precio en el mercado, o sea, en un mercado que se funciona con lo que se llama competitividad perfecta, ¿no? O sea, en un mercado ideal, sería que el precio de un producto en el mercado se define por la intersección entre esas dos curvas, ¿no? O sea, eso define la cantidad que se vende en el mercado, o sea, la cantidad que se produce y la cantidad que se consume, y el precio al que se vende. ¿Cuál es la idea de los impuestos entonces? Básicamente, aumentar el precio, o sea, hacer que los elaboradores, ¿sí?, tengan que pagar un impuesto, o sea, tengan que pagar un determinado monto por cada unidad que venden, ¿no? O sea que lo que hago es aumentar el precio de ese producto, ¿sí? O sea que los elaboradores, para ofrecer la misma cantidad, el precio tiene que ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de ese precio lo tienen que pagárselo al Estado, ¿no? No es un beneficio, sino que lo entregan. Por lo tanto, lo que se ve es el corrimiento de la curva de oferta que ven ahí arriba. La idea de esto es que se genere entonces un nuevo punto de lo que llamamos equilibrio, que lleve a que el precio del producto sea mayor y que lo que se reduzca también es la cantidad consumida, la cantidad vendida en ese mercado. O sea, estamos logrando disminuir la cantidad que las personas compran, por lo tanto, la cantidad que las personas consumen, a través de un aumento del precio, ¿sí? Este tipo de medidas se ha implementado y hay muchísima evidencia, principalmente para las bebidas azucaradas, ¿sí? O sea, hay evidencia en distintos países a nivel internacional, en Estados Unidos hay evidencia en distintos estados, que muestran que efectivamente estas medidas son eficientes para reducir el consumo. Lo que sabemos es que la magnitud, o sea, cuánto reducimos el consumo, es dependiente del diseño de la política, en particular del monto del impuesto, ¿sí? Si es un tanto por ciento, lo que se ha visto es que se recomienda que al menos sea un 20% sobre el precio, el monto de este impuesto, que tiene una lógica diferente a los impuestos, o sea, el IVA, ¿no? O sea, a los impuestos generales. ¿Por qué? Porque es una lógica que tiene que ver con la salud, ¿no? O sea, en muchos lugares se ha especificado que la recaudación por este tipo de impuestos se destine, por ejemplo, a políticas vinculadas con la promoción de salud, ¿sí? En el caso de México, el monto del impuesto se disponía en la reglamentación que se utilizara para aumentar la disponibilidad de agua potable en los centros educativos, ¿sí? O sea que tenía un efecto directo en promoción de salud, ¿tá? Lo otro que afecta es qué productos incluyo, ¿no? ¿Qué son bebidas azucaradas? Esto incluye todas las bebidas o a partir de una determinada concentración de azúcar, ¿sí? El Reino Unido, por ejemplo, establece impuestos en función de cuánta azúcar tienen los productos. ¿Eso qué busca? Además, promover la reformulación, ¿no? O sea que también va por ahí. En algunos casos se ha hablado de que los impuestos tienen que ir también a las bebidas endulzadas con edulcorantes, no solamente a aquellas endulzadas con azúcar. Entonces hay muchas variantes y muchos aspectos que tienen que ver con el impuesto, con el diseño del impuesto, que impactan en el diseño de la política, ¿sí? Entonces, resumiendo este viaje express por todas estas distintas alternativas, la idea es que para modificar entonces algunos de los determinantes de nuestro comportamiento alimentario vinculado con las cadenas de suministro y los entornos alimentarios externos, a nivel internacional se han implementado distintas estrategias que tienen evidencia de que son efectivas para lograr promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles, ¿sí? En la próxima presentación entonces nos vamos a centrar en el uso de guías alimentarias y en programas de alimentación escolar, justamente con el objetivo que estamos discutiendo. Llegamos entonces al final del curso.
con esta visión entonces sumamente compleja y lo que buscamos, ¿no? Interdisciplinaria de los determinantes de los hábitos alimentarios, y para terminar, esta visión de la necesidad de implementar políticas multicomponentes, multisectoriales, que aborden cada uno de los elementos del sistema alimentario para lograr que efectivamente podamos tomar decisiones más saludables y más sostenibles sobre los alimentos que consumimos. Antes de finalizar, solamente explicarles algunos aspectos administrativos vinculados con el curso. En primer lugar, en relación a los certificados de asistencia, aquellas personas que completaron las preguntas para probar la asistencia a las distintas clases van a recibir el certificado a partir de la semana del 9 de octubre. Algo importante, estos certificados se van a enviar de a grupos, ¿sí? O sea, se van a enviar a través de un sistema automático que tiene un límite diario para el envío, por lo tanto no lo van a recibir todos juntos, sino que van a ir recibiendo en el correr de esa semana, ¿sí? Si no recibieron su certificado luego del 13 de octubre, nos pueden contactar y vemos cuál fue el problema, ¿ok? En lo que tiene que ver con el certificado de aprobación, así como para aquellas personas que quieran luego acreditar los créditos, en particular en la carrera de licenciatura en nutrición, de la Escuela de Nutrición, la idea es que van a tener disponible una evaluación. Esa evaluación se va a poder completar a través de la misma plataforma que han utilizado para responder las preguntas para el certificado de asistencia. Es el mismo correo, la misma contraseña, van a tener una pestañita, ¿sí? Un botoncito que va a decir evaluación del curso. Esa evaluación va a ser individual, ¿sí? Son preguntas verdadero o falso y múltiple opción. Van a tener un límite de tiempo para realizar esta prueba de 45 minutos. Solamente lo pueden realizar en una oportunidad, o sea que si ustedes ingresan y salen y no completaron la prueba, automáticamente pierden la posibilidad de seguirla, ¿sí? O sea, es algo importante que tengan en cuenta. Solamente tienen una posibilidad de completar esta evaluación. Va a estar disponible a partir de el martes 3 de octubre y tienen plazo para completarlo hasta el 20 de octubre. Acuérdense, es una única posibilidad de completar la evaluación en ese periodo. Cuando ustedes quieran, entran, contestan las preguntas en un máximo de 45 minutos. Luego de que completen esta evaluación, vamos a enviarles los certificados de aprobación y vamos a hacer el trámite correspondiente para aquellas personas que lo vayan a acreditar en la Escuela de Nutrición. Esto se va a hacer de vuelta en tandas, ¿sí? O sea, vamos a enviarles el certificado de aprobación entre el 23 de octubre y el 30 de octubre. Si no lo recibieron después del 30 de octubre, no se escribe. Lo que es importante es luego, cuando finalice el plazo para completar la evaluación, les vamos a subir las respuestas, como venimos haciendo para las respuestas de cada clase. En el EVA vamos a tener un ítem que se llama respuestas de evaluación y ahí van a quedar disponibles, ¿sí? Esos son los aspectos administrativos. Ahí tienen de vuelta los correos electrónicos a los que pueden escribir si tienen alguna duda respecto a estos aspectos de los certificados, la aprobación y demás, o sobre el curso en general. Y finalmente agradecerles por habernos acompañado, por haber confiado nuevamente en el equipo, en este tipo de cursos que para nosotros son muy desafiantes, son muy complejos de armar, de estructurar y sobre todo también de dictar, pero que son muy gratificantes y sobre todo cuando hay tantas personas interesadas en estos temas y en estas visiones interdisciplinarias del comportamiento alimentario. Así que esperamos que les haya resultado productivo, que les haya resultado interesante, que les haya permitido problematizar capaz algunas cosas desde otros ángulos, tener nuevas miradas o tener nuevas ideas sobre cómo continuar trabajando en estos temas tan complejos, desafiantes e importantes. Así que muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en futuros cursos.